Así como en la función división entre números o operación, no todo número tiene su inverso, sino que solo tienen su inverso aquellos números distintos de cero. Análogamente, cuando se trabaja con matrices, vamos a tener una función inversión y no toda matriz va a tener su inversa. Hola, todo esto lo vamos a ver en esta primera parte de este tema, función inversa de una matriz y matriz inversa. Función inversa de una matriz cuadrada, dice el título. Entonces acá ya estamos viendo que vamos a tener una primera condición, que es que la matriz, para que se le pueda aplicar la función inversa, debe ser cuadrada. O sea que comparte la misma condición que tenía la función determinante, que también se aplicaba a matrices cuadradas. Acá, dentro de las matrices cuadradas, a su vez nos vamos a quedar con un conjunto más pequeño, sino con un conjunto que está dentro de las matrices cuadradas, que lo vamos a simbolizar D sub n, como está acá. Pero este D sub n, como el n es un orden, el n va a ser fijo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener un D sub 1, un D sub 2, un D sub 3, un D sub 1000. Para cada n voy a tener un conjunto de familia, o sea, un conjunto, que va a ser la familia de las matrices cuyo determinante es distinto de 0, pero matrices de orden n, cuyo determinante sea distinto de 0. Entonces, por ejemplo, el D sub n va a ser todas las matrices de orden n por n o de orden n, tal que el determinante de A es distinto de 0. Sobre este conjunto de las matrices cuyo determinante es distinto de 0, es que se va a definir una función que se llama función inversa, que se va a simbolizar como está acá y cuyo dominio son las matrices que tienen determinante distinto de 0 y cuyo dominio también. Y fíjense, van de un mismo n a un mismo n. Entonces, esta función, ¿qué va a hacer? Va a tomar una matriz A de acá del dominio y a esta matriz le va a asignar una nueva, una B. Esa B, que también está en D sub n, es lo que se llama la matriz inversa de A. Esto es en función de la definición de esta función inversa. Ahora, vamos a ver quién es esta inversa de A. ¿Quién es esa B? Entonces, esa matriz B, que pertenece a las matrices cuadradas de orden n por n, se va a llamar la matriz inversa de una A del mismo orden si y solo si, ¿qué pasa? Si solo si se cumple esta condición, que A por B sea lo mismo que B por A y el resultado que me dan esos dos productos sea la identidad, ¿sí? Entonces, fíjense, esta analogía es lo mismo que cuando uno encuentra el inverso de un número. Voy a poner acá en números reales. Nosotros hablamos que si un numerito A es distinto de 0, entonces su inverso, ¿quién es? Es 1 sobre A. ¿Y qué verifica? Verifica y verifica. ¿Qué verifica? Que el A por el 1 sobre A es lo mismo que el A, o sea, es lo mismo que
1 sobre A por A, ¿y eso qué nos da? Se simplifica ahí o se simplifica ahí y nos da el número 1. Entonces, análogamente a esto es lo que pasa con matrices. Acá hablamos de el inverso, porque estamos hablando en función de la operación multiplicación. Acá también estamos hablando en función de la operación multiplicación, pero acá hablamos de matriz inversa. Entonces, fíjense, cumple esto. Lo que no va a cumplir es esto. Ahora la matriz inversa ya no se emplea un cociente, porque el cociente de matrices no está definido. Entonces vamos a ver que para encontrar esa inversa vamos a tener que conocer algunas otras temas u otros conceptos antes. Entonces yo ahora voy a borrar esto que acabo de escribir acá, lo borro para no confundir. Y seguimos con matrices. Bien, entonces vamos a ir a un ejemplo de dos matrices inversas. Por ejemplo, esas dos matrices que están ahí son inversas. Me dice el ejemplo. Vamos a comprobarlo. O sea que yo tendría que efectuar el producto C por B y C por D y ver qué me da. Entonces voy a poner la matriz C y voy a poner la matriz D. 4, menos 1, menos 3. Y voy a efectuar el producto. Esta la divido en filas, esta la divido en columnas. Entonces me va a quedar 4 menos 3, 1. Menos 1 más 1, 0. 3 por 4, 12. Y 4 por menos 3, menos 12. 12 menos 12, 0. 3 por menos 1, menos 3. Y 4 por 1, 4. Así que 4 menos 3, 1. O sea que llegué a la matriz identidad de orden 2. Veamos, voy a cambiar de color. Veamos si ahora D por C también me da la identidad. Entonces me va a quedar 4 menos 1 menos 3, 1 por C, que es 1, 1, 3, 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo divida esta en filas y esta en columnas, ¿a qué voy a llegar? Cambio de nuevo de color. ¿A qué voy a llegar? 4 por 1, 4. Menos 3, 1. 4 por 1, 4. Y menos 1 por 4, menos 4, 0. Menos 3 por 1, menos 3. Y 1 por 3, 3. Menos 3 más 3, 0. Y menos 3. Y acá tengo 4. 4 menos 3, 1. Efectivamente, por los dos productos, por C, D y por DC, ¿qué obtuve? Obtuve la identidad. Entonces, efectivamente, D es la inversa de C o C es la inversa de D. En este caso, se puede decir de las dos formas. Entonces, hasta ahí es para entender el concepto de matriz inversa, ¿sí? O sea, la definición de matriz inversa es que una matriz es la inversa de otra si yo haciendo los productos de A por B y de B por A, en ambos casos obtengo la identidad. Entonces ahora vamos a decir que si yo ya parto de que yo estoy trabajando como dominio S de sub n, entonces esta proposición es la que ahora me va a reforzar esto que hemos dicho acá, que me dice que una matriz cuadrada tiene inversa si, solo si
el determinante es distinto de 0. Entonces, ya estamos muy seguros de que esto está bien, la definición de la función. Entonces, hasta ahora veníamos muy bien. Hemos entendido lo que es la función inversa y lo que es el concepto, o sea, ¿qué es la matriz inversa? Ahora bien, entonces, si una matriz tiene inversa, ¿sí? Si una matriz tiene inversa, le vamos a decir de varias formas. Le vamos a decir inversible y también en algunos libros le llaman invertible, pero en realidad nosotros vamos a usar el inversible porque es el de más uso corriente. Después vamos a tener que también se le puede llamar a una matriz que tiene inversa regular. Y si es regular, es no singular, ¿sí? Entonces, de caso contrario, cuando la matriz no tenga inversa, es decir, cuando no haya inversa, se le va a decir no inversible o singular. Singular, ¿qué es lo que es singular? Singular es algo que pasa como muy rara vez. Irregular es algo que pasa casi siempre. Entonces, fíjense, muy rara vez una matriz no va a tener inversa. Entonces, por eso se le dice regular. Y si muy rara vez no tiene inversa, entonces esa rara vez es que la matriz es muy singular, no tiene inversa. Pero, ¿qué pasa? Existen de un tipo y de otro tipo, así que nosotros vamos a tener que saber cómo identificar eso. ¿Quién lo va a identificar? Justamente esta condición. Entonces, de aquí en adelante nosotros primero trataremos de calcular el determinante de una matriz y establecer si es 0 o es distinto de 0. Si es distinto de 0, la matriz va a ser inversible, regular. Si es 0, la matriz va a ser no inversible o singular. Ahora, acá nosotros habíamos dicho que la función inversa asigna una b y que la b, si es la inversa, cumple esto. Pero no habíamos dicho cómo se simboliza. Entonces, ¿cómo se suele notar o simbolizar a la inversa? Así que es en función de esta función que yo tengo aquí. O sea, dependiendo de la función, como es la inversa, la función inversa que yo se la aplico a una matriz, entonces se la simboliza inversa de A. O bien el símbolo más empleado es A a la menos 1. Esos son los únicos símbolos para matriz inversa. Ahora bien, según la definición, esta, la 333, si ahora la inversa de A, que aquí le habíamos simbolizado genéricamente una B, ahora le decimos inversa de A, entonces, ¿qué va a pasar? Que A por inversa de A es igual a inversa de A, y eso es ¿quién? Es la identidad. O si usamos esta otra simbología, A por A a la menos 1 es lo mismo que A a la menos 1 por A, y eso me da la identidad. Entonces, de aquí en más, nosotros nos vamos a manejar ya sea con esta simbología o con esta. La simbología esta de la inversa de A generalmente es la que uno emplea cuando hace estudios teóricos, es decir, cuando estudiemos las propiedades o cuando estudiamos alguno que otro teorema que involucra la inversa, generalmente se emplea este símbolo, porque en la práctica concreta, digamos, lo que se emplea es el A a la menos 1. Bien, ahora, fíjense,
esta definición o este producto, que en este caso entre paréntesis o particularmente se cumple la propiedad conmutativa, nosotros ya lo habíamos visto en el capítulo 1 cuando definimos matriz ortogonal. En ese caso nosotros decíamos que si la matriz era ortogonal, P por P traspuesta era P traspuesta por P y era la identidad. Entonces ahora, ¿qué estamos viendo? Que esta definición de antes también cabe en esta definición de ahora. Entonces ahora, con mucha razón, ¿qué es lo que vamos a decir? Que P es ortogonal si y solo si P a la menos 1 es P traspuesta. Entonces esto ya vamos a ver que es algo muy bueno de una matriz, porque ya vamos a ver que encontrar la inversa para matrices que no son ortogonales lleva su trabajo. En cambio, si yo solo la inversa la encuentro transponiendo, me habla muy bien de una matriz. Entonces ahora vamos a ir a la fórmula del cálculo de la matriz inversa. Entonces, de aquí en adelante nosotros tenemos que distinguir la definición de matriz inversa, que sería el qué es la matriz inversa, de la forma del cálculo de la matriz inversa, que sería el cómo hallar la matriz inversa. Entonces, de aquí en adelante muchos conceptos tenemos que definir o diferenciar el qué es del cómo se encuentra. Bien, entonces, antes de ir a calcular la matriz inversa, nosotros vamos a necesitar nuevamente dos conceptos nuevos. Así como para determinante necesitamos conocer lo que era un menor y lo que era un cofactor, ahora para el cálculo de la matriz inversa necesitamos conocer dos matrices que están ahí trabajando. Una se va a llamar la matriz cofactor. Entonces, si yo tengo una matriz A, le vamos a llamar matriz cofactor de A y la vamos a simbolizar así, A supra C o A cofactor. Eso se dice A cofactor, se le sabe llamar. A la matriz cuyos elementos son los cofactores de todos los elementos de A. Entonces, la A cofactor es una matriz que tiene el mismo orden que la A. Y en lugar de los elementos de la A, esta matriz tiene los cofactores de los elementos de la A. ¿Sí? Entonces, es una matriz de cofactores. Bien, si esa matriz de cofactores yo la transpongo, lo que encuentro es la matriz adjunta de A. Entonces se denomina matriz adjunta de A y se simboliza así. ¿A qué matriz? A la matriz cofactor traspuesta. Entonces la adjunta de A es la A cofactor traspuesta. ¿Sí? Entonces, con estas dos nuevas matrices es que yo ahora voy a ir a la fórmula para el cálculo de la matriz inversa. Bueno, acá yo no he mencionado que nosotros estamos teniendo enunciados que se llaman proposición. Para nosotros, las proposiciones son enunciados que nos dan resultados importantes, pero que no los vamos a demostrar, ¿sí? Entonces, la proposición es algo muy importante y solo nos vamos a no nos va a interesar el resultado que tiene. Entonces, por ejemplo, esta proposición nos dice que la fórmula del cálculo de la matriz inversa es la que sigue ahí. Entonces, si A es
una matriz del conjunto de sub n. ¿Esto qué nos está diciendo? Que A es de orden n y que su determinante es distinto de 0. Entonces, para esa A, la matriz inversa, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular con esta formulita. 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Entonces, fíjense, acá, si yo tengo que hacer 1 sobre el determinante, acá es donde se ve la necesidad de que el determinante de A sea distinto de 0. Si no, este número no existe. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo trabajar esa fórmula directamente. Entonces, supongamos que tenemos esa matriz. Yo, antes que nada, siempre tengo que ver si la matriz va a tener o no va a tener inversa. Entonces, ¿quién me va a decir si va a tener o no va a tener inversa? El cálculo del determinante. Entonces, se calcula el determinante. Elijo una fila o una columna que tenga ceros, como siempre o como ya se ha dicho en el capítulo anterior, en el video anterior. Entonces, en este caso, se elige la fila 1. También podría haber sido la columna 2. En este caso ha sido la fila 1. Si yo elijo la fila 1, el determinante entonces va a ser el A11 por su cofactor, el A12 por su cofactor, el A13 por su cofactor. El del medio yo sé que es 0 por su cofactor, así que este cofactor ahora no me haría falta calcularlo porque yo ya sé que todo esto es 0. Entonces solo debería calcular el cofactor 1,1 y el cofactor 1,3. El cofactor 1,1 es menos 1 a la 1 más 1 por su menor. Entonces, ¿qué me quedaría? Tacho la fila y tacho la columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto por esto, 4, menos esto por esto, 1. Así que 4 menos 1, 3. Pero el menos 1 a la 1 más 1, ¿esto cuánto me da? 1 positivo, así que 1 por 3 es 3. Vamos al cofactor 1,3, porque este no me hacía falta en este caso. Entonces, el 1,3. Entonces, tacho la fila 1, columna 3. Lo que me queda es esta submatriz 3, 2, 1, 1. Entonces, primero digo, menos 1 a la 1 más 3 nuevamente es par, así que eso nuevamente es 1. Entonces, el menor de eso que me quedaba ahí, que era esta submatriz chiquita, ¿qué me queda? 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2, 3 menos 2, 1. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo queda mi determinante? 1 por 3, 2 por 1. 1 por 3, 3, 2 por 1, 2, 3 más 2, 5. Distinto de 0, así que existe, ¿sí? Existe inversa de A. Bueno, entonces, si yo veo que existe inversa de A, ¿qué es lo que tengo que construir primero? La matriz adjunta. ¿Pero quién era la adjunta? Era la A cofactor traspuesta. O sea que yo la que necesito primero es la A cofactor. ¿Quién era la A cofactor? Era la matriz de todos los cofactores. O sea que yo lo que necesito en este momento son todos los cofactores de todos los elementos. Muy bien, entonces, aquí no construí o no calculé el cofactor 1, 2, así que ese es el primero que calculo. Y después calculo por filas para no confundir. Entonces calculo el cofactor 2, 1, calculo el cofactor 2, 2, calculo el cofactor 2, 3. Después voy a la otra fila. Calculo el cofactor 3, 1, el cofactor 3, 2, el cofactor 3, 3. Esto después ustedes lo verifican. Bien, entonces, por ejemplo,
calculemos el cofactor 3,2 a modo de ejemplo. El cofactor 3,2. Entonces el cofactor 3,2 dijimos menos 1 a la 3 más 2 por el menor 3,2. 3 más 2 es 5, así que esto me queda menos 1. Entonces ahí yo ya escribo el menos 1. 3,2. Estoy en la fila 3, perdón, 3,2 fila 3, columna 2. O sea que tacho esta fila y tacho esta columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1, 2, 3, 1. A la hora de calcular los menores y los cofactores, esto es el punto que requiere más atención. Saber qué fila y qué columna eliminar y ver bien qué es lo que me queda. Bien, en este momento, ¿qué vamos a decir? Menos 1 por esto por esto que me queda 1, menos esto por esto que me queda 6. Entonces me queda menos 1 por menos 5, efectivamente me da 5. A ver, acá el 5 quedó medio perdido, así que lo vamos a poner por acá. Entonces me va a quedar menos 1 por menos 5 y esto queda 5, que es lo que teníamos arriba. Borro esto. Muy bien. Entonces, de esa forma se calculan todos los cofactores. Entonces, una vez que yo tengo todos los cofactores, a ver, vamos a ir de a poquito. Entonces, vamos a hacer la A cofactor. La A cofactor. Entonces, cofactor 1, 1, 3. Si no se acuerdan quién es la A cofactor, la escribo. Entonces la escribo, va a ser cofactor 1, 1, cofactor 1, 2, cofactor 1, 3. Cofactor 2, 1, cofactor 2, 2, cofactor 2, 3. Cofactor 3, 1, cofactor 3, 2, cofactor 3, 3. Y ahora completo. Entonces, el 1, 1 es 3. El 1, 2 estaba por acá, es menos 5. El 1, 3 es 1. 2, 1 es 2, 0 y menos 1. A no confundirse acá tampoco. Menos 4, 5 y 2. Entonces, esa es la A cofactor. ¿Quién es la adjunta de A? Es la A cofactor traspuesta. Bueno, acá me salieron corchetes, pero no son corchetes, son paréntesis. La A cofactor traspuesta. ¿Quién es? Esta fila primera se transforma en columna. 3, menos 5, 1. Esta segunda fila se transforma en columna. Y esta tercera fila se transforma en columna. Bien, tengo la adjunta y entonces ahora escribo la inversa. 1 sobre el determinante, que dijimos que era 5, por la adjunta. Si ustedes ven que pueden simplificarse las cosas, ¿sí? Ingresan el numerito al interior de la matriz y ¿cómo les quedaría? Esto quedaría 3 quintos, 2 quintos, menos 4 quintos. 1 quinto por menos 5 me va a quedar menos 1, 0, 1. Y acá me quedaría 1 quinto, menos 1 quinto y 2. ¿Sí? Si ustedes la quieren ver más acabada, lo dejan así. Si no, lo dejan así. Muchas veces el dejarla a la matriz con
el numerito, el 1 sobre el determinante por fuera, a la hora de operar, puede llegar a ser mucho más fácil la multiplicación de esta forma que teniendo ya todo internamente. Fíjense, si uno quisiera comprobar que por lo menos uno de los productos me da la identidad. O sea, yo siempre puedo comprobar. Entonces, si yo tengo tiempo, yo voy a comprobar que realmente esta es la inversa. Le vamos a poner a la menos 1 y yo voy a hacer acá abajo el producto. A ver, voy a cambiar de color para que se vea. Entonces, vamos a hacer a por a la menos 1. Entonces, como acá yo tengo número por matriz, ese número yo aplicando propiedades del capítulo 1 lo puedo dejar al comienzo. Y voy a poner la matriz A Permítanme un poquito, voy a borrar acá todo lo que se hizo para ver bien. Entonces, 3, 2, 1, 1, 1, 2. Y voy a poner 3, 2, menos 4, menos 5, 0, 5, 1, menos 1 y 2. Entonces, el 1/5 lo voy a dejar adelante. Y acá vamos a ir multiplicando fila 1 por la columna 1. Entonces tenemos 1 por 3, 3. 0 por 5, 0. Y 2 por 1, 2. O sea que tengo 3 y 2, tengo 5. Ahora fila 1, columna 2. 1 por 2, 0 y menos 2. Así que aquí ya me da 0. 1 por menos 4 me queda menos 4, 0 y 4. Así que ahí obtengo otro 0. Vamos con la fila 2. Fila 2, 3 por 3, 9, menos 10, me queda menos 1, más 1, se me hace 6. Fila 2, columna 2, 6, 0, menos 1. 6 menos 1, 5. Menos 12, más 10, tengo menos 2, más 2, se me hace 6. Ahora vamos, fila 3, columna 1. Tengo 3, menos 5. Estoy multiplicando elemento a elemento, ¿no? Entonces yo digo 1 por 3, 3. 1 por menos 5, menos 5. 3 menos 5, tengo menos 2. Y 2 por 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Menos 2 más 2 se me hace 6. Voy multiplicando. 1 por 2, 2. 1 por 0, 0. Y 2 por menos 1, menos 2. Así que tengo 2 menos 2, 0. Y ahora, 1 por menos 4, menos 4. 1 por 5, 5. 5 menos 4, 1. Y 2 por 2, 4. 1 más 4, 5. Bien, y entonces recién ahora ingreso el 1/5. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O sea que efectivamente por ese lado encuentro la identidad. Quedaría buscar o probar el otro producto, el a la menos 1 por a, pero si ya con uno dio, es como que tendría que dar con el otro. Pero por lo menos uno de los productos siempre es bueno efectuar para controlar si uno va trabajando bien o no. Bueno, entonces hasta aquí quedaría el cálculo de la inversa. Entonces, fíjense, para una matriz de orden 3 por 3, la inversa, ¿cuántos cofactores
implica? Implica el cálculo de 9 cofactores si tiene inversa. Si no tiene inversa, quizás que con los de una fila nomás sea suficiente. Pero la idea o la utilidad es buscar la inversa de las matrices para las cuales la inversa existe. Entonces, igual que determinante, tanto determinante como inversa son cálculos que tienen mucho trabajo. Entonces, para ahorrar esfuerzo y tiempo, existen propiedades y el conocer propiedades nos ayuda a minimizar la tarea. Entonces, en la entrega que sigue, veremos propiedades. Así que los espero.